y demás. Entonces, para poder aplicar Recording in calorimetría, pero progress. a cositas que nosotros hemos aprendido, ¿no? Como, como en Prefita y también en el primer parcial de Química 100 hemos aprendido relaciones masa-masa o relaciones volumen-volumen para una mezcla. En este caso nos dice lo siguiente, este problemita. Dice, 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75,5 grados centígrados se introducen en un calorímetro con 502 gramos de agüita, ¿ya? A 25 grados centígrados, llegando el sistema a una temperatura de equilibrio de 25,5 grados centígrados. ¿Ya? Calcular la composición de la aleación sabiendo que los calores específicos del oro y cobre son 130 joules kilogramo grado centígrado y 397 joules sobre kilogramo grado centígrado. ¿Ya? Entonces, chicos, lo que yo les pido siempre es que se dibujen o sea, traten de, no necesito expertos, ¿no? En dibujito, pero por lo menos cosa que se entienda, que ustedes puedan entender qué es lo que estamos, qué es lo que está pasando, ¿no? Básicamente, química se trata de entender, imaginarnos un poquito de qué es lo que está ocurriendo en nuestro proceso, ¿sí? Aquí, chicos, dice lo siguiente. Este con azulito va a representar la aleación, ¿ya? La aleación es una mezcla de oro y cobre, dice, ¿ya? Ahora, esta aleación tiene su propia temperatura. Le vamos a llamar temperatura 1, ¿sí? O la temperatura de la aleación. Está entrando a 75,5 grados centígrados. Está ingresando en el calorímetro. El recipiente con naranjita es el calorímetro. ¿Listo? Ahora, dice que esta aleación la estamos introduciendo a ya la masa de la aleación. La masa de la aleación son 100 gramos. Listo. Entonces estamos introduciendo 100 gramos de esta aleación a esta temperatura. ¿Con qué? Con agüita. Ya nos vamos a anotar la masa del agua es 502 gramos. A una temperatura le vamos a llamar temperatura 2, si quieren le ponen temperatura del agua, no pasa nada. Temperatura 2 de 25 grados centígrados. Cuando nosotros tengamos el agua y acá esté la aleación, seguramente el cuerpo más caliente, que es la aleación, va a ceder calor y el cuerpo más frío, que en este caso va a ser el agüita, va a ganar calor, ¿ya? Entonces, después de un tiempo en el que el más caliente ceda calor y el más frío absorba calor, vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Esa temperatura de equilibrio dice que es 25 grados centígrados, ¿ya? Cuando la aleación se enfríe y cuando el agüita pienso que se debería calentar, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nos están dando calores específicos del oro y cobre. Calor específico del oro, 130 joules Kelvin. Perdón. Ya. Aquí si quieren nos vamos a anotar, ¿ya? Para el oro, su calor específico va a ser, ahora sí, 130 joules kilogramo grado centígrado. Para el cobre, su calor específico es de 397 joules kilogramo por grado centígrado. ¿Listo? Ya. Una vez que hagamos eso, ¿qué más tenemos que saber?
nos vamos a plantear, vamos a decir, siempre que ustedes tengan mezcla de dos sustancias a distinta temperatura, tienen que aplicar la ley de la calorimetría que hemos aprendido. Era calor ganado es igual a calor perdido, ¿ya? Y la ley de signos, chicos, como está ganando, positivo, como está perdiendo, negativo. ¿Sí? Positivo, negativo. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar quién gana calor, el que tiene menor temperatura. ¿Quién pierde calor? El que tiene mayor temperatura. ¿Listo? ¿Qué hay que analizar? Ahora, este calor el calor, chicos, puede ser calor sensible y puede ser calor o calor latente o una mezcla de ambos. Si es que, por ejemplo, estaría entrando hielito y en el proceso en que llega el equilibrio, ese hielito se derrite, entonces vamos a tener tanto cambio de temperatura como cambio de fase. ¿Ya? Entonces hay que analizarlo. En este caso, como es un sólido, chicos, difícilmente, o sea, la aleación difícilmente pues se va a fundir o va a comenzar la ebullición, ¿no? Es muy complicado, deberíamos llegar a una temperatura pues de unos 500 grados centígrados para sólidos, ¿no? Entonces ven aquí la temperatura de equilibrio es 25,5, chiquitito, entonces a la aleación no le va a pasar nada. ¿Qué pasa con el agua? El agua al estar en contacto con la aleación, ¿sí? El agüita, vean, va a estar a 25,5 grados centígrados. Tampoco pasa nada, ¿no? Si pasaría 0 grados centígrados, es decir, si fuera -1, -2, habría cambio de fase del agua. Si sobrepasaría los 100 grados centígrados o los 87, si estamos en La Paz, entonces el agüita se estaría ebulliendo, ¿no ven? Entonces habría cambio de fase. Como está a 25,5, al agüita no le ha pasado nada. Solamente va a haber cambio de temperaturas. Vean, de 75,5 va a cambiar a 25 y de 25 va a cambiar a 25,5. Cuando hay cambio de temperaturas, calor sensible, ¿ya? Entonces, el calor ganado, ¿cómo va a ser? Va a ser la masa por el calor específico por el delta de temperaturas, ¿ya? Ahora, ¿quién hemos dicho que va a ganar calor? El que tiene menor temperatura. De los dos, el agüita es el que tiene menor temperatura. Entonces va a ser masa del agua, calor específico del agua, y cuando tengan temperaturas de equilibrio, siempre la temperatura de equilibrio va primero. Va restando a la temperatura del compuesto que estás analizando, en este caso es del agüita, temperatura 2. ¿Listo? Ahora, menos el calor perdido. ¿Quién va a perder calor, chicos? El que está a mayor temperatura, hemos dicho, ¿no ven? El que está a mayor temperatura es la aleación. Pero no tenemos, chicos, no tenemos, digamos, ¿cómo les digo? Fracción molar o composición másica, digamos, o algo así para poder hacerlo en un solo, en una sola ecuación, ¿ya? Entonces, el calor perdido lo vamos a tomar como la suma de cada componente individualmente, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir corchetes y decimos, el calor perdido, ¿quién va a perder calor? Va a perder la aleación. Pero la aleación es la masa del cobre más la masa del oro. ¿Listo? Ya, entonces vamos a poner la masa del cobre por el calor específico del cobre por el delta de temperaturas. Ahora, como está en una aleación, la temperatura va a ser tanto para el oro como para el cobre. ¿Ya? La temperatura del sistema para la mezcla es igualita para los componentes como si estuvieran individual. Temperatura de equilibrio menos temperatura 1, más hemos dicho, ¿no ven? La masa del oro, calor específico del oro, temperatura de equilibrio menos temperatura
1. ¿Listo? Ya, vamos viendo. Tengo la masa del agua, tengo el calor específico, lo conozco, del agüita en estado líquido, es una caloría grado centígrado. Tengo temperatura de equilibrio, aquí está, tengo temperatura 2, no tengo masa del cobre, tengo, no tengo masa del oro, tengo y tengo. ¿Ya? Ahora, justamente no tengo las masas, ¿no? No tengo las masitas, ¿ya? Pero esto me va a ser una ecuación con dos incógnitas. Necesitaría otra ecuación que tenga dos incógnitas para tener dos ecuaciones con dos incógnitas y se pueda resolver el sistema. ¿Por qué, chicos? Porque les ha pedido la composición de la aleación. Entonces, si yo tengo masitas, yo puedo hallar la composición másica. Puedo decir, composición masa-masa para el oro va a ser la masa parcial, que va a ser la masa del oro, sobre la masa total, que va a ser la aleación, todo por el 100, todo por el 100%. ¿No ven? Vean, la masa total de la aleación, yo la tengo 100 grados centígrados, pero me falta la masa del oro. Lo mismo va a ocurrir con el porcentaje masa-masa para el cobre. Va a ser masa parcial, masa del cobre, sobre masa total, que es la aleación, todo por el 100%. ¿Listo? Entonces necesito, chicos, vean, para hallar la composición, necesito estas masitas, ¿ya? Entonces, la primera ecuación que yo me he formado es la ecuación de la calorimetría con calores ganados y perdidos, ¿ya? Bueno, acá vamos a tener, la masa la tengo en gramitos, la constante, esta la tengo en gramos también, pero, a ver, igual se va a ir. Gramos, ya está bien. Vamos a, solo que tendríamos que cambiar. Vamos a decir, uniformando, antes de reemplazar los datitos, vamos a uniformar unidades, ¿ya? Uniformando unidades. Como ustedes tienen los calores específicos en joules, kilogramo, grado centígrado, entonces vamos a llevarlas a estas unidades. El calor específico del agua en estado líquido, chicos, es una caloría gramo por grado centígrado, ¿ya? Entonces vamos a hacer el factorcito de conversión con las constantes. Se van a acordar ya, 1,987 calorías equivalen a 8,314 joules. Y así caloría con caloría se va. Ya, y esto sería a ver, esto sería 4,18. 18,4. ¿Les sale eso, por favor, chicos? Me van ayudando, ¿ya? ¿Les salen, no? ¿Listo? Chicos, van a hacer los cálculos, ¿ya? Si no, me voy a ir. Ya. Bueno, seguramente les debe salir esto, ¿sí? Ahora vamos a reemplazar todo en nuestra ecuación, si quieren,
en ecuación alfa le vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner reemplazando valores en ecuación alfa, ¿ya? La masita del agua son 502 gramitos. El calor específico para el agua hemos hallado 4,184 joules gramo por grado centígrado. Temperatura de equilibrio viene siendo 25,5. La temperatura 2, 25 todo grado centígrado. Gramo con gramo se va. Celsius con Celsius se va. Avanzamos. Menos. La masa del cobre se mantiene nomás como masa del cobre. Por calor específico del cobre. Del cobre aquí está 397 joules kilogramo grado centígrado. ¿Ya? Por la temperatura de equilibrio vendría siendo 25,5 menos la temperatura 1, 75,5 grados centígrados. ¿Listo? Esto va a ser más la masa del oro. La masa del oro por el calor específico del oro. Del oro sería 130. 130 joules Kelvin grado centígrado. Ya, seguimos avanzando. Por la temperatura de equilibrio 25,5 menos la temperatura 1, 75,5 grados centígrados. Cerramos corchete. ¿Listo? Vean acá, centígrado con grado centígrado se va, centígrado con grado centígrado se va. Como acá me quedó joules, y en este extremo, chicos, me va a quedar seguramente joules también, ya, entonces los joules también se van. ¿Sí? Y al final voy a tener, a ver, ¿cuánto nos sale esta? 502 por 4,814, denme chance. Tengo un ratito, chicos, hay alguien que se quiere unir a la reunión. Ya, ya está. Ahora sí. Vamos calculando, chicos, de verdad. Si no, lo vamos a dejar ahí la clase. Ay, choco. Ya. Ya. Acá sale, todo este primer miembro sale 1050,184. ¿Ya? Y pues vean, acá vamos a poner es igual a menos, aquí seguramente es 50, ¿sí? 50 por 397 me sale 19,850 por la masa del cobre. Menos por más, menos. ¿Sí? Y esto va a ser ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Aquí, pero. Sí,
Gracias. Gracias, chicos. Acá la resta 25,5 menos 75,5 va a ser menos 50. Menos por menos, esto se vuelve más. ¿Ven? Ahora acá, 130 por 50 me sale 6.500. ¿Sí? Multiplicado la masa del oro. ¿Ya? Otra vez, 25,5 menos 75,5 va a ser menos 50. Más por menos, menos. Menos por menos, esto va a ser más. Y este kilogramo que está en el denominador podemos factorizar y mandar al otro miembro como numerador. Entonces, vean, aquí yo voy a tener una primera ecuación que relaciona las masitas, ¿sí? En kilogramos. ¿Cuál va a ser mi segunda ecuación? Voy a decir, acá lo que decíamos, ¿no? Vean, la masa de la aleación es igual a la masa del cobre más la masa del oro. ¿Ya? Siempre, chicos, la masa de la mezcla, que en este caso es una aleación, son 100 gramitos. Llevado a kilogramos va a ser 0,1 kilogramo. La masa de la mezcla es igual a la masa, a la suma de las masas de sus componentes. Ecuación 2. Y listo. Resolvemos, por favor, resolveremos este sistema. Y me dicen ya los resultados. ¿Cuánto les sale la masa del cobre? Seguramente va a ser en kilogramos. ¿Y cuánto les sale la masa del oro? También en kilogramos. A ver, a ver. 0,07, súper. Acá nos sale 0,07 y con seguridad la masa del oro debe ser 0,03. ¿Eh? Porque la sumatoria debe darnos 0,1. ¿Listo? Ahora decimos, hallamos porcentajes másicos o la composición. ¿Listo? Entonces decimos lo siguiente, porcentaje masa-masa para el cobre va a ser la masa del cobre, como acá lo habíamos anotado, ¿no? La masa del cobre es 0,07 kilogramos sobre la masa total. La masa total de la aleación, 0,1 kilogramos o 100 gramitos. Todo por el 100%, kilogramo con kilogramo se va. Con seguridad es del 70% esa operación. Hacemos exactamente lo mismo, porcentaje masa-masa para el oro va a ser la masa del oro, como está acá en la ecuación rojito, que sería 0,03 kilogramos, todo sobre 0,1 kilogramo por el 100%, ¿no? Y esto va a ser el 30%, y este es mi respuesta. Incluso, chicos, como tienen dos componentes, no pasa nada, ¿no? Cosa de que hallen ustedes el primer componente
Y pueden hallar el segundo simplemente con una resta, recordando que los porcentajes másicos, porcentaje másico de 1 más el porcentaje másico de 2, si es que solo tienes dos componentes, siempre va a sumar el 100%. Ya. Súper, chicos, súper, súper. ¿Se ha entendido este ejercicio? ¿Se entendió lo que hemos hecho? Ya. Ya, como ven, estamos empezando a hacer ya ejercicios de exámenes, cosa de que ustedes más o menos ya tengan idea, ¿no? O sea, son diferentes casitos ya los que se les puede presentar, pero al final la, el procedimiento es básicamente lo mismo, ¿no ven? Calor ganado menos calor perdido, y este es cuando existe temperatura de equilibrio. ¿Listo? Vamos a hacer uno más. Ya, ahora, este ejercicio es cuando ustedes no conocen la temperatura de equilibrio, ¿sí? Y tienen como que, ¿cómo les digo? Este tipo de ejercicios como que ustedes tienen que tantear más o menos por dónde podría estar la temperatura de equilibrio, ¿ya? A ver, vamos a subir, aunque parezca bien inofensivo podría llegar a complicarse un poquito. Dice lo siguiente: determina la temperatura de equilibrio cuando se añade 2,5 kilogramos de hielo a 25 grados centígrados bajo cero, a 0,6 kilogramos de vapor sobrecalentado a 110 grados centígrados. ¿Listo? Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, pues, lo mismo que habíamos hecho lo mismo que habíamos hecho hace unas clases pasadas, ¿no? No sé si se acuerdan, cuando nosotros hacíamos este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando llevábamos de una temperatura menor hacia una temperatura mayor, o de una temperatura mayor hacia una temperatura menor, ¿sí? Pero en este caso solo usábamos una sustancia, digamos, o puede ser vapor o puede ser hielito. En este caso creo que hemos llevado vapor, no, llevamos líquido hasta vapor, era calentamiento. Y en el otro caso hicimos un enfriamiento, llevamos vapor hasta una temperatura bajo cero que se convirtió en hielo, ¿no? Ahora vamos a tener dos sustancias que se van a tener que encontrar, ¿ya? Que van a llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, este va a ser mi calorímetro, ¿sí? Aquí vamos a ingresar. ¿Qué dice? Determina la temperatura de equilibrio cuando se añade hielo, ¿ya? A una temperatura a ver, aquí le vamos a poner temperatura 1, que sea del hielo, a menos 25 grados centígrados. ¿Cuánto de hielo? La masa del hielo es igual a 2,5 kilogramos. A 0,6 gramos de vapor. Dentro del calorímetro vamos a ingresar vapor. ¿A qué temperatura? A una temperatura le vamos a llamar 2 de 110 grados centígrados. Y la masita del vapor va a ser 0,6 kilogramos. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando el hielito ingrese al calorímetro y el vapor también, vean, va a haber un intercambio de calor, ¿no? O sea, el que esté a menor temperatura seguramente se va a calentar, y el que está a mayor temperatura, como es el vapor, seguramente se va a enfriar, ¿ya? Entonces, en el calorímetro, sí, debemos hallar
una temperatura de equilibrio. Y justamente es eso lo que nos pide, nos está pidiendo la temperatura de equilibrio. Ahora, chicos, generalmente, cuando ustedes tengan un análisis de hielo con vapor, cuando hay una mezcla de hielito con vapor, al final ambos, ¿qué son? Son agüita en diferentes estados. Cuando nos diga vapor, es agua en estado gaseoso, ¿ya? Agüita en estado gaseoso. Nos dice hielo, sigue siendo agua, solo que está en otro estado de agregación, está en estado sólido, ¿ya? Entonces, lo que yo siempre supongo es que como estamos mezclando, vean, estamos mezclando hielo y vapor, la temperatura de equilibrio se va a dar cuando el agüita esté en estado líquido, ¿ya? Esta suposición es bastante, nos funciona bastante bien para este tipo de ejercicios. Ahora, hay otro tipo de análisis, ¿no? Analizando calores y comparando. Pero lo que yo hago es esta suposición y funciona bastante bien, a menos que, chicos, las relaciones básicas sean, o sea, la diferencia en relaciones básicas sea muy grande, digamos. Por ejemplo, aquí tengo 2,5 kilogramos y aquí tengo 0,01, ¿no ve? Ah, ya, entonces, lo que eso me hace pensar es que como hay muy poquita cantidad del que está caliente, no va a poder, pues, enfriar, digo, no va a poder, pues, calentar al otro. Entonces, seguramente la temperatura de equilibrio va a estar, pues, más cerca del que hay en mayor cantidad, en este caso, del hielito, ¿no ven? Eso cuando las relaciones básicas sean muy extremas, digamos, la diferencia sea muy extrema. Pero generalmente se asume que cuando ustedes junten hielo y vapor, entonces, pues, la temperatura de equilibrio ya va a estar en estado líquido. ¿Sí? Nos haremos nuestra gráfica. Siempre, siempre, chicos, háganse su gráfica para que ustedes puedan entender más o menos qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Nuestra gráfica, en el eje Y yo tengo temperaturas en grados centígrados y en el eje X yo tengo calor en calorías, lo voy a poner, ¿ya? Me resulta más fácil. Ahora, lo que ustedes tienen son dos puntos de partida. El hielito está partiendo a menos 25 grados centígrados. Esto es para el hielo. Y el vapor, por su parte, está partiendo a una temperatura de 110 grados centígrados. ¿Listo? Aquí está partiendo el vapor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tienen que encontrarse, ¿ya? Aquí digamos que el hielo y el vapor, ¿ves? Se tienen que encontrar. Y cuando se encuentren ambos, le llamamos temperatura de equilibrio, ¿sí? Este encuentro ocurre cuando el que era el hielito ya no va a calentarse más. Y el vapor, que el que estaba más caliente, ya no va a enfriarse más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Pero ahora, nosotros habíamos dicho, en este tipo de ejercicios, las líneas no son directas. Tenemos que analizar puntos, ¿ya? Pero básicamente es esto lo que debería ocurrir, ¿no? El hielo va a avanzar hasta llegar a una temperatura de equilibrio, el vapor va a avanzar hasta llegar a una temperatura de equilibrio. ¿Listo? Pero antes de llegar a esa temperatura de equilibrio, nos tenemos que fijar puntos. Como les digo, el estudio es para el agua, ¿ya? Aquí está en su estado de agregación gaseoso, ¿sí? Gaseoso. Aquí está en su estado de agregación sólido y por el medio seguramente va a estar en su estado de agregación líquido. En donde nos fijaremos puntos de
fusión y ebullición para el agüita, ¿ya? Para el agüita, punto de fusión no va a cambiar, 0 grados centígrados aquí. Como no nos dice que está en un lugar geográfico específico, asumimos nivel del mar. Entonces, punto de ebullición, 100 grados centígrados. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, nuestra suposición va a ser la siguiente, que se van a encontrar, hemos dicho, en el estado líquido, ¿no ven? Este va a ser mi temperatura de equilibrio, ¿ya? Aquí lo voy a marcar. Estamos suponiendo, chicos, la temperatura de equilibrio. ¿Listo? Entonces, vamos avanzando. El hielo va a cambiar de temperatura de menos 25 primero hasta 0. ¿Sí? De menos 25 hasta 0. Hay un cambio de temperaturas, por tanto, calor sensible 1 para el hielo. Cuando llega a 0 grados centígrados, el hielito se funde, ¿sí? Entonces vamos a tener acá calor latente 1, ¿sí? Cambio de fase. Listo. Una vez que se ha fundido, tiene que el hielito nuevamente avanzar hasta la temperatura de equilibrio, ¿sí? Y a eso nosotros le vamos a llamar calor sensible 2. Súper. Este es todo el análisis para el hielo. Vámonos con el vapor. El vapor, chicos, primero tiene que avanzar desde 110, tiene que avanzar hasta 100, ¿sí? Desde 110 hasta 110. Entonces, avanza. Pero una vez que llega, ya, cambio de temperaturas, va a haber un calor sensible 3, que va a ser correspondiente al vapor, ¿ya? Una vez que llega a 100, este vapor, que está en estado gaseoso, se va a condensar. ¿Listo? Entonces vamos a tener, acá lo voy a hacer con este color amarillito. ¿Ya? Voy a tener el calor latente 3, ¿sí? Estamos yendo en este sentido, ¿no ven? ¿Sí? Así estamos avanzando. Ya. Listo. Una vez que el vapor se ha vuelto líquido, ahora va a avanzar hasta encontrarse en la temperatura de equilibrio. ¿Listo? Y a eso le voy a llamar calor sensible 4. Calor sensible 4 para el vapor. ¿Listo? Bien. Entonces, más o menos esto es lo que ocurre en el proceso, ¿ya? Unos están calentando, otros están enfriando, ¿ya? Es bien importante que se pongan las flechitas para saber el orden de las temperaturas, ¿sí? El orden de las temperaturas al momento de restar. ¿Y chicos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir, ley de la calorimetría. Si quieren podemos calcular directamente los calores, o sea, calor por calor lo puedo calcular, o si quieren puedo hacer en una ecuación general, ¿ya? Como ya habíamos hecho individualmente, ahora les voy a enseñar a hacer una ecuación general. Vamos a decir, calor perdido es igual a calor ganado, ¿sí? Siempre igual en los calores. Reglita de signos. Perdido, negativo. Ganado, positivo. ¿Ya? ¿Quién es el que pierde? El que tiene mayor temperatura. En este caso, el vapor. ¿Quién es el que gana? El que tiene menor temperatura. En este caso, el hielo.
¿ya? Y aquí, chicos, estos calores que nosotros estamos igualando son calores totales. Entonces, vamos a hacer lo que habíamos hecho en la primera clase. Cuando hallábamos calores totales, hacíamos, ¿no? Calor sensible 1, calor latente 1, calor sensible 2, calor latente 2, así avanzábamos y sumábamos todos los calores. Eso es lo que vamos a hacer, solo que en partes. El vapor, ¿cuántos calores tiene? Tiene 1, 2 y 3. Tiene calor sensible 3, tiene calor latente 3 y tiene calor sensible 4. Es igual, positivo. El calor ganado, ¿quién está ganando calor? Es el hielito. El hielito también tiene 3 calores, el sensible 1, el latente 1 y el sensible 2. Calor sensible 1, calor latente 1, más calor sensible 2. ¿Listo? Esa sería nuestra ecuación general. ¿Ya? Ahora vamos a ir reemplazando con mucho cuidado. Vamos a ir reemplazando fórmula por fórmula, ¿ya? Calor por calor. Y tomando en cuenta los inicios y los finales, ¿ya? Vamos a mantener menos. El calor sensible 3, ¿sí? Calor sensible 3, ¿dónde está? Aquí está. Este es el punto 1 y este es el punto 2. Este lo llamaremos punto 3 y este le llamaremos punto 4. ¿Ya? Calor sensible, masa. En este caso va a ser masa del vapor por calor específico para el agua, pero en estado vapor, por la temperatura. Diferencias de temperatura. Va a ser temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no ven? Final menos inicial. Más calor latente 3. El calor latente 3 es la masa, en este caso estamos analizando el vapor, por la entalpía de vaporización. Pero chicos, acá, entalpía de vaporización. En este caso, perdón. Entalpía de condensación, porque se está convirtiendo de vapor a líquido. Entonces, este es un proceso de condensación. ¿Listo? Enseguida vamos a traernos una tablita acá y nos vamos a poner los datitos. Seguimos avanzando. Más. Calor sensible 4. Tenemos la masa de vapor. Por el calor específico para el agüita, pero ahora, vean chicos, de 3 a 4 ya está en estado líquido. Todo esto es estado gaseoso. Lo que está por arriba de 100. Entre 100 y 0 es estado líquido. Y lo que está debajo de 0 es estado sólido. ¿Ya? Va a ser calor específico del agüita, pero en estado líquido, por temperatura final, en este caso el punto 4 es la temperatura de equilibrio, menos temperatura inicial, que sería temperatura 3. Cerramos corchetes. Y aquí creo que no me va a dar espacio, entonces lo voy a hacer abajito. Ya. Esto va a ser igual. Ya, no es necesario poner el signo más, pero sí vamos a poner ya más por cualquier signo, va a seguir siendo el mismo signo. Calor sensible 1. Ahora partimos, digo, que sea el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Si quieren, le puedo poner otros números si quieren, para que no se confundan, o otras letras, digamos, le podemos A, B, C y D. ¿Ven? Siguen las flechas. Ya. Calor sensible 1 va a ser la masa. ¿De quién estamos analizando? Del hielo.
por calor específico. El hielo está en estado sólido, del agua en estado sólido, por final menos inicial, temperatura de B menos temperatura de A. Más, acá chicos hay cambio de fase, va a ser masa del hielo por, ¿qué está pasando acá? Se está fundiendo, hay una fusión, entalpía de fusión. Y nada más para el calor latente 1 más calor sensible 2. Seguimos analizando el hielito, masa del hielo por... Ahora chicos vean, como ya se ha fundido el hielo, está en estado líquido. Entonces va a ser calor específico del agua en estado líquido por diferencia de temperaturas, la final menos la inicial. Sería temperatura de D menos temperatura de C. Pero la temperatura de D es la temperatura de equilibrio y la temperatura C yo la conozco. Y listo, chicos. Esta es su ecuación y ya ustedes tienen absolutamente todo. Lo que les había dicho una vez que por favor se memoricen los calores específicos. Para el agüita líquido es fácil, ¿no ves? 1 caloría. Para el vapor es 0,42, pero traten de memorizárselo, ¿ya? Estos, porque en algunos casos les van a dar, en otros no les van a dar, como en este ejercicio que también es de examen, el que estamos haciendo. Así que lo debemos tener. Ahí está. Vamos a cambiar de color esto. Listo que sea. Ya listo. Y listo, chicos, incluso para que sea un poquito más, más fácil, no reemplacemos tantos datitos. Vean aquí, lo que puedo hacer es factorizar la masa de vapor, ¿no? Porque se repite. Entonces vamos a poner menos masa de vapor, paréntesis, calor específico del vapor, temperatura 2 menos temperatura 1. Acá. Chicos, la entalpía de condensación no la tenemos, pero son procesos inversos. Condensación con evaporación son procesos inversos. Si te dan solo te van a dar, solo conocemos la entalpía de vaporización y la entalpía de fusión. Solo conocemos eso, chicos. Entonces, como ya habíamos hecho en algún otro ejercicio, la entalpía de vaporización va a ser la misma que la entalpía de condensación, ¿ya? Solo que con el signo cambia. Y lo mismo pasa con la fusión. Su proceso inverso de la fusión es la solidificación. Como te dan de la fusión, de la solidificación va a ser el negativo. ¿Listo? El negativo. Ok, entonces acá vamos a poner, esto sería menos la entalpía de vaporización. ¿Sí? Entonces, menos por menos sería más. Bueno, aquí estoy factorizando con el signo, voy a factorizar. Ya. Entonces aquí sería más por menos entalpía de vaporización más calor específico del líquido, temperatura de equilibrio menos temperatura 3. Lo mismo hacemos con esto, factorizamos la masa del hielito, calor específico para el sólido por la temperatura de B menos la temperatura de A, más, acá no pasa nada, se ha fundido, así que dejamos la entalpía de fusión, más calor específico por el líquido, temperatura de equilibrio menos temperatura C. ¿Listo? Entonces, revisemos masitas. La masa del hielo es 2,5 kilogramos y la masa de vapor es 0,6 kilogramos. Pero nuestros calores específicos, chicos, están en gramitos. Así que lo que más fácil me resulta es que estas masitas lo lleve a gramos. ¿Ya? Esto sería
2.500 gramos y esto sería 600 gramos. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner eso. Ay, olvidé. La masa de vapor. La masa de vapor menos 600 gramos. Y si quieren esta masa de hielo puede venir a dividir o si quieren lo dejan, no pasa nada. Acá. Abrimos corchete y calor específico para el vapor, acá está 0,42. ¿Ya? Todo va a estar en calorías, todas mis unidades están en calorías, gramos y grados centígrados, así que la temperatura de equilibrio seguramente en grados centígrados nos va a salir. ¿Ya? Así que lo voy a poner sin unidades. Ahora aquí por temperatura 2. Aquí está. La temperatura 2 es 100, la temperatura 1 es 110. Acá vamos a poner, va a ser 100 menos 110. Menos el delta de entalpía de vapor, que es 540 calorías gramos, más calor específico para el agua líquida, 1, temperatura de equilibrio, esta es mi incógnita, menos temperatura 3. Me fijo la temperatura 3, el punto 3, 100 grados centígrados. Va a ser menos 100 grados centígrados y ya está. Masa del agua, perdón, masa del hielo, 2.500 gramitos. 2.500 gramos y vean este gramo con este gramo se va. Multiplica. Calor específico para el sólido. Buscamos calor específico para el sólido, 0,45 calorías gramo grado centígrado. Temperatura de B. B es 0 grados centígrados. Ya, 0 vamos a poner. Menos la temperatura de A. Va a ser menos 25. Más delta de fusión, 80 calorías gramo. Más calor específico para el líquido, 1 por temperatura de equilibrio, esta es mi incógnita, menos temperatura C. ¿Dónde está el punto C? Sigue siendo 0 grados centígrados. Y listo, chicos. Aquí vean, ya solo tienen que hacer operaciones matemáticas. ¿Sí? Aquí netamente es álgebra. Ahora les dejo trabajando un ratito. ¿Cuánto es la temperatura de equilibrio? Seguramente en grados centígrados. ¿Ya? Calcúlenmelo, por fin. Lo pueden poner todo a su cálculo como solve y les va a dar directo, ¿no? O si quieren pueden restar individualmente, hacer operaciones individuales y igual les va a salir. Mira, mira. 51,09. Súper, súper, súper. De un ratito. 51,09. Bien, chicos. Ya. 51, ahí.
grados centígrados, ¿no? Entonces, es correcto nuestra, ¿cómo les digo? Nuestra suposición de que la temperatura de equilibrio se está dando en el estado líquido. Ahora, ¿cuándo va a ser algo incoherente, digamos, chicos? Digamos que ustedes, digamos que ustedes dicen, ya, de nuevo, ¿no? Se ponen un punto, dicen, va a ser en el estado líquido la temperatura de equilibrio, pero acá la temperatura de equilibrio les va a salir mayor o menor, entonces, si les sale mayor o menor al rango que ustedes han escogido, en este caso nosotros hemos escogido de 0 a 100, ese rango hemos escogido, y nos ha salido en el rango, está súper bien. Pero digamos que no, digamos que la respuesta nos sale 101. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que algo hemos hecho mal, ¿ya? Pero tampoco es que la temperatura sea 101, sino que hemos interpretado mal, entonces el equilibrio está por encima de la ebullición. ¿Ya? Así podrían darse cuenta que están haciendo bien o están haciendo mal. Si les sale dentro de su ranguito, está bastante bien. Ahora, otra forma de analizar es, pues, analizando punto por punto, ¿no? Primero analizan calor sensible 1 y analizan calor sensible 3. Entonces dicen calor sensible 1, calor sensible 3. Digamos que el calor sensible es muy pequeñito y el calor sensible es bastante grande. ¿No ven? Entonces aquí ponemos así. Entonces, seguramente cuando ocurre esto, entonces el que es menor va a necesitar más calor y este que es mayor va a necesitar desprender ese calor que le sobra, ¿no ven? Entonces siguen avanzando. Luego analizan latente 1 y analizan latente 3 y suman calor sensible 1 más calor latente 1, calor sensible 3 más calor latente 3. Y digamos, sigue habiendo esta descompensación, digamos que este sigue siendo mucho mayor a este. Ya, entonces, pero tal vez tanta, ya no hay tanta variación. Entonces dicen, ok, tiene que llegar a un equilibrio en el que los calores se igualen, chicos. ¿Sí? Para que sea un equilibrio, los calores deberían igualarse. Entonces, se asume un punto más. Decimos, allá. Entonces, como aquí todavía hay esta desvarianza, entonces seguramente el hielito se va a seguir calentando y el vapor se va a seguir enfriando. Y por eso se asume una temperatura en el medio. ¿Ya? Entonces, por eso es que aumentamos un calor sensible a cada ¿cómo les digo? A cada sustancia, ¿no? Al estado sólido y aumentamos uno al estado líquido. Esa es una forma, ¿ya? Muchos no le entienden mucho esta forma, entonces por eso que eh, es mucho más sencillito suponer, ¿sí? Cuando hay vapor y sólido, suponemos que el equilibrio se va a dar en estado líquido, ¿ya? Y pues luego si no funciona esta suposición, entonces vemos, ¿no? Según nuestro resultado, más o menos hacia dónde va a tender la temperatura de equilibrio. ¿Listo? ¿Se entendió este ejercicio, chicos? Ven un ratito. Ya, ya, súper, 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 chicos. Yo sé que tal vez estamos avanzando un poquito lento, pero de verdad quisiera que se entiendan todos los casos. Ya, si vamos a necesitar clases un poquito más, entonces vamos a tratar de organizarnos, ¿ya? Ahora veremos el caso 2 para calorímetros. ¿Qué es lo que ocurre con el caso 2? Es cuando ya
interactúa en el sistema el calorímetro, ¿ya? Entonces vamos a tomar en cuenta la masa del calorímetro y su constante del calorímetro. Y algunos que han hecho el laboratorio seguramente han tenido que encontrar, ¿no? El calor específico del calorímetro y demás, y es pues, con este casito 2, ¿sí? Dice lo siguiente, en un calorímetro de cobre, ¿ya? Entonces, nos están dando datos del calorímetro. Vamos a poner masa del calorímetro es 200 gramos y el calor específico para el calorímetro es 0,09 calorías grado centígrado, ¿ya? Contiene 120 gramos de agua a 15 grados centígrados, ¿ya? Este calorímetro contiene agüita, contiene agua ya vamos a poner las condiciones del agua. La masa del agua va a ser 120 gramos y la temperatura del agua es de 15 grados centígrados. ¿Listo? Dice, se agrega M cantidad de agua a 95 grados centígrados. Entonces, aquí estamos agregando M cantidad de agüita a una temperatura, le vamos a poner, que sea temperatura 1, a una temperatura 2, para ese agua agregado, a 95 grados centígrados. Y al final, sí, tengo yo el mismo calorímetro, solo que seguramente vamos a tener la masa del agua debido a aumentar, porque estamos agregando más agua, ¿no ven? Entonces, al final dice que llega a una temperatura de equilibrio el sistema, el calorímetro, el agua, si quieren llamarlo inicial, el agua añadido, todo, chicos, llega a una temperatura de 45 grados centígrados. ¿Qué nos pide? Nos dice, ¿cuánto vale M? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí, ¿qué pasó? Ya. Ley de la calorimetría. Calor perdido es igual a calor ganado. Ley de signos, el que pierde negativo, el que gana positivo. ¿Quién pierde, chicos? El que está a menor temperatura. Vean, el agüita que está dentro del calorímetro es 15 grados centígrados. El calorímetro, ¿a qué temperatura estará? A la misma del agua que contiene. ¿Ya, chicos? Siempre va a estar el calorímetro a la misma temperatura del agua que contiene. ¿Ya? Súper. Bien, mamita. Súper. ¿Ya? A la misma temperatura. Entonces, tanto el agüita como el calorímetro van a ser un sistema, ¿sí? Que van a estar a una misma temperatura. Entonces, ¿quién pierde? Pierde el calorímetro más el agua inicial. Esos son los que pierden. ¿Quién va a ganar? El que gana es el agua que se añade. ¿Por qué gana? No, perdón. Estamos al revés. Los que pierden son los que están a mayor temperatura y los que ganan son los que están a menor temperatura. Ahora sí, ¿quién va a perder? El que está a mayor temperatura. El agua añadida. ¿Sí? ¿Quién gana? Los que están a menor temperatura. En este caso, el agua que estaba al inicio más el calorímetro. ¿Sí? Como estamos a una temperatura de 95 grados, de 45 grados centígrados,
no hay cambios de fase, ¿no ve? De 95 a 45 sigue siendo líquido, de 15 a 45 sigue siendo líquido, de 0 a 100 es líquido, chicos, ¿ya? Si nos sobrepasaríamos, si aquí esta masa añadida hubiera estado a 110, habría un cambio de fase. Si este agüita estuviera a menos 1 grado, hubiera cambio de fase. En este caso, no, todos están en el rango de 0 a 10, las temperaturas, perdón, de 0 a 100, por tanto, solamente calores sensibles. ¿Ya? Entonces, vamos a anotarnos acá. El calor perdido, seguimos poniendo calor perdido, y el calor ganado acá. Si quieren, le voy a poner calor del agua añadida. El calor ganado va a ser el calor del agua que estaba al inicio más el calor del calorímetro. ¿Listo? Solamente calores sensibles porque están en el rango de 0 a 100 las temperaturas. El calor añadido entonces va a ser menos la masa del agua añadida por el calor específico del agua en estado líquido, por la diferencia de temperaturas. Siempre va a ser temperatura de equilibrio menos la temperatura a la que estaba, temperatura 2. Igual, calor del agua al inicio. Va a ser la masa del agua al inicio por el calor específico del agua en estado líquido. La diferencia de temperaturas, el equilibrio menos la temperatura a la que estaba, ¿ya? Siempre llegas, el equilibrio va a estar por delante porque el objetivo es que se llegue a ese equilibrio, entonces va a ser siempre la temperatura final, ¿ya? Ahora, más el calorímetro, va a ser la masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, y aquí seguimos poniendo temperatura de equilibrio menos la temperatura 1 a la que estaba también el calorímetro. Y si no me equivoco, ya está todo, chicos. Hay que despejar la masa. Masa añadida es la masa, ¿ya? Va a ser igual. Vamos a reemplazar datitos. Masa del agua inicial. La masa del agua inicial eran 120 gramos. Calor específico, 1 caloría, gramo, grado centígrado. Temperatura de equilibrio está a 45 grados centígrados. Temperatura 1, 15 grados centígrados. Más masa del calorímetro. El calorímetro 200 gramos por el calor específico del calorímetro, 0,09 calorías, gramo, grado centígrado. Temperatura de equilibrio, 45 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Todo sobre lo que está multiplicando se viene a dividir con signo negativo. Calor específico del agua líquida, 1 caloría, gramo, grado centígrado. Temperatura de equilibrio es 45 grados centígrados menos la temperatura 2 estaba a 95 grados centígrados. Y listo, chicos, aquí gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va. Acá gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va. Calorías de arriba con calorías de abajo se van. Estos grados centígrados con este grado centígrado se va. Este gramito que está en el denominador va a subir al numerador. Y así yo tengo la masa en gramos que se ha añadido al calorímetro. ¿Sí? Aquí 95 menos 45 es menos 50, menos por más, menos por menos más. ¿Verdad? Y nada más.
Bien. 82,8. Ya, súper. Ay, 82,8 gramitos. ¿Ya? Ese es el segundo caso, chicos, cuando nosotros tenemos influencia del calorímetro. Ahora, ¿cuándo ustedes van a tener influencia del calorímetro? Cuando les den la masa del calorímetro y el calor específico del calorímetro. Ahora, uno de los dos datos siempre tiene que estar presente para que ustedes puedan decidir que el calorímetro está dentro de el análisis del calor ganado o el calor perdido. Sí o sí. Deberían estar los dos, pero podría estar solo uno. Y en realidad, digamos, les dan el calor específico del calorímetro, pero no les dan la masita, pero les van a dar todos los demás datos. Entonces van a tener que hallar la masa del calorímetro. Ahora, en laboratorio, ¿qué se hace? En laboratorio, chicos, ustedes tienen todo. Tienen la masa que tenía de agua al inicio, tienen la masa que añaden, van a tener por tablitas o por datos teóricos, bibliográficos, el calor específico, ¿ya? Y van a medir las temperaturas, ¿no ven? Digamos, la masa que añaden, están añadiendo hielito, digamos, ¿ya? Está el hielo a -2 grados centígrados. Y miden la temperatura del agua y van a tener otra temperatura, ¿no ven? 15, 16, generalmente está a una temperatura bajita. Y van agitando este sistema. Agitan, agitan, agitan. Deben agitar pues, por unos 20 minutos más o menos. No sé si hacen eso. Van a tener, ¿no ven? Van a tener tiempo, temperatura. Para, digamos, de cada minuto. En un minuto estamos a una temperatura de 20 grados centígrados. En 2 minutos, 22. En 3, 24. Hasta que lleguen a un tiempo en que las temperaturas se van a repetir. 45, 45, 45. Ah, ya. Esta es la temperatura de equilibrio. ¿Listo? Entonces, teniendo todos esos datitos experimentales, a ustedes les piden en el labo calcular el, el calor específico de los, el, el calor específico del calorímetro. Ahora, ¿el calorímetro podría sobrepasar arriba de los 100 grados? Claro que sí, ¿ya? Pero ¿qué tiene que pasar para que pase los 100 grados centígrados? Que el agua que esté dentro del calorímetro, esté en estado gaseoso y sea vapor sobrecalentado, ¿ya? ¿Sí? Que nosotros agarremos, qué sé yo, un equipo en el que calentemos al máximo, pasemos la ebullición y tengamos vapor. Pero es bien complicado, ¿no? De manera experimental y luego por un tubito en donde no haya fugas, deberíamos trasladar el vapor que hemos sobrecalentado y vamos a tener acá vapor. Entonces, el vapor, digamos, está a una temperatura de 110 grados centígrados. Por tanto, el calorímetro también va a estar a esa temperatura. Y si ustedes le añaden agüita en estado líquido, pues seguramente el vapor se va a condensar y se va a volver líquido y bueno, vamos a tener una temperatura de equilibrio a la mitad, ¿no? Bueno, dependiendo de las masas también, pero va a estar entre 100 y 0 seguramente, ¿sí? Entonces, esa es una forma de donde el calorímetro puede estar a mayor temperatura, más de 100 grados centígrados, pero experimentalmente complicado con nuestros equipos, ¿no? ¿Puede estar a una temperatura menor? Claro que sí, cuando el calorímetro tenga hielo. Y a veces nosotros queremos el calorímetro que esté a una temperatura bajo cero y le ponemos, tal vez lo han hecho en labo, y si no, si son químicos, si son industriales, lo van a ver en FQ. Ponemos hielito, capa de sal. Hielo, capa de sal, hielo, capa de sal y así. ¿No? ¿Para qué? Para disminuir el punto crioscópico.
¿no? Y entonces así evitamos que el hielito se funda a 0 grados centígrados, si no se va a fundir a -2, a -1, y así el calorímetro va a estar a una temperatura por debajo de 0, ¿ven? Porque el soluto va a hacer que eh, la temperatura de fusión, el punto crioscópico, disminuye. Y eso creo que en propiedades coligativas habíamos visto en el primer parcial. ¿Viste, chicos? Esa sería respondiendo a tu preguntita, ¿no? Experimentalmente es más fácil que esté a menor temperatura de 0 grados centígrados a que esté a mayor temperatura. En realidad, ¿por qué hacen, por qué, por qué tapan con sal y hielo? Es pues para evitar, ¿no? Es para que su medio de transporte sea pues más seguro, digamos, de los pescaditos, porque a veces no recorren, digamos, un trayecto de 1 hora, digamos, ¿no? O sea, trayectos cortitos, sino que son tiempos bastante largos. Entonces, en ese tiempo eh, se van a, pueden llegar a desperdiciarse esos, o sea, puede llegar a la putrefacción y fácilmente, ¿no? Se van a desperdiciar todo eso que han pescado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es pues bastante rudimentario, ¿no? Su sistema de conservación. O sea, como tenemos nosotros un refrigerador, ahí estamos a una temperatura de -4 grados centígrados, ¿ya? En el refrigerador, en el compartimiento de arriba, donde ustedes ponen agüita y se vuelve hielo. Entonces, lo que hacen ellos es simular ese refrigerador poniendo seguramente en recipientes con plastoformo, aislados, ¿no? De alguna manera tendrían que estar aisladitos. Seguramente usan plastoformo, tal vez usan madera, forrado de poliestireno también pueden usar, o algún recipiente de metal, pero forrado siempre por poliestireno, ¿sí? Entonces ahí le van a poner hielito y le ponen sal y cosa de que se mantenga, ¿no? O sea, se disminuya el punto de fusión del hielito, no se derrita rápidamente. O sea, si se tenía que derretir qué sé yo, en 30 minutos, se va a derretir pues ahora en 3 horas, ¿no? Más o menos eso es lo que hace la sal sobre el hielo para este tipo de transportes. En el labo se considera el calorímetro, ¿ya? Se considera. ¿Por qué? Porque lo van a pesar seguramente, o sea, no sé si hacen esa práctica. Hay algunos grupos que sí hacen, hay otros grupos que no hacen. Entonces, seguramente si les piden el calor específico del calorímetro, es que están considerando que el calorímetro está dentro del sistema. ¿Va a ganar o va a perder calor? Si le añaden agua caliente, seguramente el calorímetro va a ganar calor. Si le añaden hielo al calorímetro, seguramente el calorímetro va a perder calor, ¿sí? Y a ustedes les van a pedir que hallen el calor específico del calorímetro experimental, porque para cada tipo de calorímetros, dependiendo de qué sustancia esté elaborado, como en este caso es de cobre, ¿no ve? Tiene su calor específico, ¿ya? Así como el agüita, ¿no ve? Todas las sustancias tienen sus calores específicos, solo hay que buscarlos por tablita. ¿Listo? Eso, chicos. Eso es lo que ocurre. Ya, entonces, antes de irnos, vamos a avanzar un ejercicio más, uno chiquitito, ¿sí? Cosa de que apliquemos, ¿no? Esto igual es de un examen pasadito y apliquemos lo que hemos aprendido del caso 2. Dice lo siguiente, una muestra de 50 gramos de una sustancia, ya, entonces acá vamos a poner así, estamos añadiendo una sustancia. Ya,
¿Cuánto es su masita? Le vamos a poner masa de la sustancia, 50 gramos. A una temperatura de la sustancia le vamos a poner de 100 grados, centígrados. Se deja caer dentro de un calorímetro que contiene, ya, aquí está el calorímetro y ya había contenido agüita. Ya, entonces la sustancia se deja caer acá. Ya, para el agua. Dice que contiene la masa del agua que está contenida en el calorímetro son 200 gramos. La temperatura del agua en el calorímetro, que lo voy a llamar temperatura 1, es de 20 grados centígrados. El calorímetro es de cobre y su masa es de 100 gramos. Ya. La masa del calorímetro es de 100 gramos y es de cobre. La temperatura final del calorímetro, ya, esto va a pasar. Vamos a copiar este mismo calorímetro, ¿sí? Cuando la sustancia, ya. Ahora sí. Ya, listo. Ya, entonces acá, chicos, les decía, 9 tenemos agüita. Y ahí, estos son las condiciones para el agüita. Cuando esté la sustancia y el agua, acá cuando uno de ellos haya perdido calor, el otro haya ganado calor, seguramente va a estar en un estado de equilibrio. Dice, la temperatura final del calorímetro es de 22 grados centígrados. Eso quiere decir que es la temperatura de equilibrio. 22 grados centígrados. ¿Ya? ¿Por qué les están diciendo la temperatura final del calorímetro? Porque el calorímetro es como la frontera del sistema. Pero, ¿qué estamos tomando en cuenta? Estamos tomando en cuenta el calorímetro en sí, el recipiente, el agüita y esa sustancia desconocida, ¿no? Entonces es la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el calor específico de la mezcla? Perdón, de la muestra o de la sustancia. Calor específico de la sustancia me están preguntando, sabiendo que el calor específico del agua en estado líquido es una caloría grado centígrado, y el calor específico del calorímetro de cobre es 0,093 caloría grado centígrado por gramo. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a decir, calor perdido es igual a calor ganado. Reglita de signos, el que pierde negativo, el que gana positivo. Vean, la sustancia está a 100 grados centígrados. El agüita está a 20 grados centígrados. Como el agua está dentro del calorímetro, la temperatura del calorímetro también va a ser 20 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, el que está a menor temperatura es el que va a ganar. Y el que está a mayor temperatura es el que va a perder. Entonces decimos menos. El calor perdido va a ser el calor de la sustancia. El calor ganado va a ser tanto el calorímetro como el agüita. Calor del calorímetro más el calor del agua que hay dentro del calorímetro. Chicos, vean, la temperatura de equilibrio es a 22. Aquí tenemos a 20, 22 y aquí, bueno, es una sustancia, está a 100 grados centígrados, no es el agua. Entonces, no pasa nada, no estaría dentro del análisis de cambios de fase. Así que todo es calor sensible. Y listo, vamos a poner menos el calor de la sustancia sensible, masa de la sustancia, calor específico de la sustancia. Como todo se está llevando a un equilibrio, la temperatura final es la de equilibrio, la temperatura inicial va a ser la que tenía antes de ingresar, la de la sustancia.
Calorímetro va a ser la masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura de equilibrio menos temperatura a la que estaba al inicio, que va a ser la misma que del agua, menos temperatura 1, más la masa del agua, calor específico para el agua, temperatura de equilibrio menos temperatura 1. Y tenemos todo, chicos, despejamos calor específico de la sustancia. Masa del calorímetro son 100 gramitos, calor específico del calorímetro 0,093 calorías gramo por grado centígrado, temperatura de equilibrio 22, temperatura 1, 20 grados centígrados, más masa del agua 200 gramos, calor específico 1 caloría gramo grado centígrado, temperatura de equilibrio 22, 22, temperatura 1, 20, todo esto es grados centígrados. Abajo. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir, menos la masa de las sustancias, 50 gramitos, temperatura de equilibrio es 22, menos la temperatura de la sustancia estaba a 100, todo es grados centígrados. ¿Listo? Y pues lo que va a ocurrir es que grado centígrado con grado centígrado se va, gramo con gramo se va, gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va. Calor específico para la sustancia, unidades. Va a estar en calorías en el numerador y en el denominador va a estar gramo por grado centígrado. (0,107), súper. Gracias. 0,107. ¿Listo? Entonces, incluso con el calor específico que hallamos de manera experimental, nosotros nos podríamos ir a bibliografía a buscar tablitas y podríamos saber de qué sustancia estamos hablando, porque los calores específicos dependen de la sustancia, ¿ya? Entonces, uno va a ser siempre para el agua, ¿ya? El hierro seguramente tiene otro calor específico, el alcohol debe tener otro, el propano tiene otro, todas las demás sustancias tienen otro tipo de calores, ¿ya? Otro valor en los calores. Cada valor corresponde a un tipo de sustancia y peor aún, a esa sustancia en un estado de agregación distinto, ¿ve? Porque no es lo mismo el agua en estado sólido, al agua en estado líquido o al agua en estado vapor respecto a sus calores específicos. Cambian, ¿ve? Cambian los calores específicos respecto a la sustancia y respecto al estado de agregación. Chicos, entonces, bueno, me estoy pasando y seguramente ya van a pasar cálculo 1. Entonces, por ahora lo vamos a dejar hasta acá. Recording stopped. Sí, en unos minutitos les voy a mandar de nuevo todo lo que tenemos hasta el momento. Y pues lo que... vamos a empezar el día viernes, chicos. Si es que, chicos, salgo tarde del trabajo, entonces vamos a pasar 6:30, máximo, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para pasar 6, ¿ya? Para que no choquemos con cálculo 1. Y que quería pedirles que pasemos el domingo más. Ya eso del domingo les voy a estar confirmando, si va a ser en la mañana o va a ser en la tarde. Tal vez como todos tienen tiempito su domingo quieren pasarle en familia, tal vez podríamos hacerlo en la noche. Cosa de que avancemos trabajo, terminemos ciclos por lo menos, y ya podamos tener más tiempito, ¿no ve? Entonces, para que no nos pise el tiempo tampoco. Pero hasta el momento está bien, ¿no ve? ¿Estamos entendiendo, chicos? ¿Sí? Ya, súper, chicos.
Porque la idea es que de verdad, o sea, no se pierdan en esta primera parte y van a ver que el resto es lo mismo. Se los voy a tratar de hacer un formulario, ¿ya? Para que puedan tener, porque si se han dado cuenta, bueno, a medida que pase el tiempo se van a dar cuenta que son muchas fórmulas, sobre todo para el trabajo, pero no es nada difícil, ¿ya? No es nada difícil, chicos. Listo, pues, que les vaya muy bien. Ya, y nos estaríamos viendo el día viernes y luego con los demás nos estamos viendo el día sábado. Eh, voy a venirles a ver que los bauticen. La segunda clase, chicos, les cuento que no la he grabado. Se actualizó el Zoom y no la pude grabar. No me aparecía la opción. Pero si algunos chicos grabó, yo no me voy a hacer lío, lo sube nomás al grupo y pues así también lo tienen algunos compañeros que recién se han incluido, ¿ya? Listo, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chicos.